Hoy vamos a hablar de Arthur Schopenhauer y su idea de voluntad. Para hablar de él no podemos evitar hablar de Platón y de su mundo de las ideas, aquel mundo imperecedero que está separado del mundo material y perecedero. Y tampoco podemos evitar hablar de Kant, que en cierta manera toma esta idea platónica y la reformula. Para él, nuestra total experiencia del mundo está sujeta a tres leyes y condiciones, que son las formas inevitables en que se cumple todo nuestro conocimiento, y él las llama tiempo, espacio y causalidad. Pero estas no son determinaciones del mundo, sino que pertenecen a la apariencia, en cuanto que no son otra cosa que formas de nuestro conocimiento. Por otra parte, Kant nos va a hablar de la cosa en sí, a la que no podemos de ningún modo conocer. Es decir, para Platón y para Kant, la realidad verdadera está por encima, o detrás, o más allá de la apariencia. Poco importa ahora que lo llamemos idea o cosa en sí. Schopenhauer asimila estas dos nociones, ya que desde muy temprano estudió a Platón y a Kant. Y Schopenhauer tomó a la idea y a la cosa en sí y la transformó en la voluntad. La voluntad es el último e irreductible fundamento del ser, la fuente de todos los fenómenos, la causa de todo. La voluntad, entonces, esta cosa en sí de las cosas, existe fuera del espacio, del tiempo y de la causalidad. Exige ciegamente y sin motivo ser, vivir, objetivarse, y esta objetivación se cumple de modo que su unidad originaria deviene en una multiplicidad, lo que podría definirse como un principio de individuación. Schopenhauer pone entonces a la voluntad en primer plano y al intelecto en segundo plano. Por lo tanto, en un mundo que es por completo obra de la voluntad, del instinto de vivir absoluto, sin motivo y sin fundamento ni valoración, el intelecto queda totalmente relegado. La sensibilidad, los nervios, el cerebro, como otras partes de nuestro organismo, son expresión de la voluntad en un determinado punto de su objetivación. Es decir, que el intelecto es tan solo un instrumento servidor de la voluntad, que la provee de motivos morales y que trata de hacer racionalizar nuestros impulsos. Generalmente se habla de Schopenhauer como un pesimista, primero de un filósofo de la voluntad y en segundo plano de un pesimista, pero no podría haber sido un pesimista si no hubiera concebido esta idea de voluntad. Él fue pesimista porque primero concibió esa idea, por ser el filósofo de la voluntad. La voluntad, como lo contrario de la tranquila suficiencia, es en sí una infelicidad fundamental, es inquietud, aspiración, necesidad, ansia, avidez, añoranza, pasión. Y un mundo de la voluntad no puede ser otra cosa que un mundo del dolor. La voluntad, objetivándose en todo lo existente, expía su deseo metafísico en un sentido muy literal. Es decir, mientras se cumple la voluntad, según ese principio de individuación, por su fragmentación en lo múltiple, la voluntad olvida su unidad original y deviene en una voluntad millones de veces separada de sí misma, en lucha consigo misma, se desconoce a sí misma, busca en todas sus apariciones su bienestar, su lugar, a costa de otro, se agrede a sí misma. El reino animal se sirve como alimento del reino vegetal, cada animal debe ser presa y alimento de otro, y así la voluntad de vivir se devora continuamente a sí misma. El hombre ve al cosmos enteros como creado para su propio uso, y con ello muestra con espantosa evidencia el horror de la lucha, de todos contra todos. Para Schopenhauer, las penurias, la necesidad, el afligirse por conservar la vida, son principios que a duras penas desterramos, que acompañan al instinto sexual, las penas de amor, los celos, la envidia, el odio, el miedo, la ambición, la avaricia. Todos los males cuya fuente es la íntima, rebelde lucha de la voluntad.
y ni siquiera la muerte es una salvación porque no es más que apariencia. ¿Y quién será el Salvador entonces para Schopenhauer? No será otro que el intelecto. Ese intelecto que, siendo obra de la voluntad, se llama a sí mismo hacia un estado estético y lo hace desinteresadamente. Entonces será el arte. Y aquí volverá a la idea de Platón, puesto que el artista es aquel que puede plasmar en la materia la propia idea. Por lo tanto, la estética será también una ética redentora del ser humano a través del arte. Me despido con una frase de este pensador que dice así: cada genio es un gran niño, mira hacia el mundo como algo extraño, como un espectáculo, y por lo tanto con un interés puramente objetivo.